¿Qué tal? Buenos días o tardes, depende de qué continente nos estén viendo. Mi nombre es Alejandra Stevenson, directora editorial de Recrea Libros, y hoy junto a Fernanda Piderit, la ilustradora del libro Lilus Kikus, tenemos el placer de hablar con Elena Poniatowska, su autora, una mujer extraordinaria que ha creado este libro después y que sacamos y rescatamos después de muchos años de no estar reeditado, así que se los queremos presentar ahora y presentárselos también con una entrevista con Elena desde México en este tiempo de pandemia. Espero la disfruten. Es mucho más bonito que cualquier edición mexicana. Está preciosísimo. Qué bueno que te gustara. Ahí te Me presento a encantó. Fernanda Piderit, que es la ilustradora del cuento y la inspiradora para sacar este libro, también la que me impulsó a que lo sacáramos. Ella es Fernanda. Sí, te hizo, como decimos en México, manita de puerco para que lo hicieras. Te torció así. Más o menos. Bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con usted. Muy encantada. Bueno, me alegro mucho que esté tan feliz porque yo estaba muy nerviosa de ilustrar este libro. Pero quedó divino. Quedó muy bonito. Oye, Elena, bueno, primero, así como feliz de conocerte, feliz, te he ido a ver a tus charlas en Guadalajara y en otras partes cuando he viajado por ferias del libro. Me encanta tu exposición, tu convocatorio y tu trayectoria. Y así que estamos con la Fernanda súper emocionada y contenta de estar contigo hoy día. Y queríamos como hablar de Lilus, porque esto va a ser una conversación que a nosotros como lectoras y como editora, ilustradora, nos va a ayudar también a poder, como si bien cada uno tiene su propia lectura, como saber cuál era tu lectura, entonces, o tu intención, eso por un lado, y por otro lado también yo creo que a nosotros va a ser importante esta conversación porque como para tener contenidos para difundir Lilus Kikus en Latinoamérica, que es donde distribuimos también en Chile, pero también llevamos libros a Uruguay, Argentina, bueno, ahora en ninguna parte porque está la pandemia, pero en estatus normal en Colombia también, en México, así que esto nos va a dar como material como para poder difundir tu trabajo, tu libro de Lilus Kiku, así que por eso agradecida por habernos dado esta posibilidad de conversar contigo. Así que, Muchas gracias. y yo me gustaría partir por una pregunta. ¿De dónde sale el nombre Lilus Kiku? ¿Por qué le pones Lilus Kikus? O sea, ¿de dónde aparece este nombre? Pues fíjate que yo creo que sale un poco del subconsciente, porque yo me acuerdo que de niña había unas rondas en México que decían algo de Mataquicus y yo no sabía quién era, qué cosa era. Yo creo que era más largo, pero yo creo que resonó en mí eso y por eso le puse a la niña Lilus Kikus porque por eso de Mataquicus, pero yo no sé si Mataquicus tendría que averiguarlo, era un payaso o un asesino, no tengo la menor idea, es simplemente que me gustó que se llamara así. Ya. Y este personaje, tú algo dijiste en la entrevista del otro día, a este personaje tiene como una inspiración un poco, o sea, un poco en ti, un poco en tu historia, ¿cierto? ¿Es Sí, así? ¿Lo ves es así como también? autobiográfico. Bueno, cuando yo lo publiqué estaba muy joven y era como, tienes como de autobiografía un poco, pero también tiene algo de amigas, un poco así de juegos de niñas y luego de un convento de monjas en Estados Unidos que se llamaba Eden Hall, que era un convento muy especial porque estaba en un pueblito
Torresdale, en Filadelfia, y en ese pueblo, ese ni siquiera era pueblo, porque había la estación del tren, un asilo para locos, una cárcel y el convento de monjas. Oh, Dios Y mío. yo no sé cómo le hizo una niña para escapar con un presidiario. No sé después cuál habrá sido su vida, pero siempre me llamó la atención de que ella de alguna manera tuviera acceso a la prisión. Yo sabía que estaba por acá, lejos, ¿no? Pero nosotros en la estación lo único que había era un drugstore gringo, ¿sabes? Y íbamos, bueno, antes de tomar el tren, siempre íbamos, tomábamos un milkshake de fresa o de chocolate, así de alto, y nos los tomábamos. Pero era el único paseo. Y te inspiraste en esa escena, digamos. Entonces me inspiré, bueno, el convento, las monjas eran muy lindas, eran buenas personas, no eran, bueno, salvo una que era un poco más severa, pues yo tenía la impresión de que eran muy, como dicen en México, manga ancha, que eran agradables. Ahí no te enseñaban nada. Yo estuve primero en un tiempo en el liceo franco-mexicano y ahí sí, el liceo francés, ahí sí te hacían pensar y te hacían estudiar y te decían, a ver usted qué piensa, a ver usted. Y eso era muy estimulante. Y en el convento era ir a rezar 4 veces al día, ¿te imaginas? Era demasiado rezar, demasiado... Bueno, y ver, muchas incluso escogían después ser monjas. Bueno, muchas, 2, pero 2 de 20 ya es mucho, Es ¿no? Un harto. 10%. ¿Por qué escribiste este cuento, Elena? ¿Qué te No, lo escribí al regresar, lo escribí, yo creo, tenía como, pues algo, yo creo que 17, 18, y recuerdo que se los quería leer en mi casa, mi mamá, y me decía, ay no, yo tengo otra cosa, ahorita no tengo tiempo. A mi hermana, ay no tengo tiempo. Nadie me lo leía. Y cuando un maestro me dijo que a él no le interesaba nada el periodismo, porque una amiga, Elena Urrutia, me dijo, Elena, yo empecé publicando artículos en Excelsior y me dijo, oye Elena, tus artículos estarían mejor si no los escribieras en ruso. Así que vete a ver a un maestro y me mandó con un maestro y el maestro me dijo, no, yo periodismo es deleznable, es algo para, es comerciante, es algo que yo, a lo que yo no me dedico, yo me dedico a la literatura. Así que si usted trae otra cosa, entonces le llevé el Lilus Kikus, le gustó mucho y con eso inició una colección llamada Los Presentes, en las que publicaron Álvaro Mutis, José Emilio Pacheco, bueno, Carlos Fuentes, bueno, escritores que más tarde habrían de ser escritores reconocidos. Sí, Entonces esa colección se inició con Lilus Kikus, que eran 500 ejemplares. Y recuerdo que en la portada tenían 3 honguitos y entonces yo los pinté con, ¿cómo se llama? Con esa pintura que usan los niños. Uno verde, un amarillo, uno rojo, un azul y así. 500 veces era una gotita porque era chiquito así. yo tengo un montón de preguntas. Fernanda, ¿tú quieres hacerle alguna particular así en esta introducción general del libro? Porque tengo después preguntas bien específicas de la novela. Sí, sí, tenía ganas, bueno, primero de contarle que yo la conocí gracias a Alejandra Torres. El otro día hizo el conversatorio en la UBA, que conversó con Noé Gitrix, bueno,
Y que usted dijo algo así que a mí me gustó mucho, de que la vida privada de una escritora, de una mujer, no se podía separar de su vida pública. Entonces pensé mucho en Lilus Kikus, porque también estábamos con los estudiantes que le estaba hablando de Lilus Kikus y pensábamos esta cosa de que como que Lilus Kikus podía ser todas las niñas, ¿no? Y también las ilustraciones de Leonora Carrington, porque en un momento pensábamos que cuando uno vea a Lilus, quizás la vea usted, pero también uno empieza a ver cosas de Leonora Carrington en la misma historia con las ilustraciones, ¿no? Esa suerte de rebeldía. Entonces, quería saber un poco, tal vez, cómo había sido esa como creación que hicieron entre las dos, porque yo sé que ella hizo los dibujos y se los pasó, porque contó un poco eso, pero ¿cómo surgió que ella quisiera hacer los dibujos? Bueno, pero cuando salió las primeras ediciones de Leonora de Lilus Kikus, Leonora Carrington no participó, no, ni supo del libro. Pero después de que se hicieron varias ediciones, creo que casi 20, entonces el editor me dijo que sería bueno que si no que si lo pudiera ilustrar alguien, ¿no? Entonces bueno, yo ya estaba vieja y Leonora también. Entonces yo iba a verla a su casa, pues a veces una vez por semana, 2 veces. Bueno, mi idea era hacer un libro sobre ella, pero le pregunté si le gustaría ilustrarlo y me dijo que sí, que claro. Era muy generosa porque incluso después, cuando yo le llevé, regresé a su casa y le llevé todos los dibujos, me dijo, "Oh, no, keep them", como si no fueran así valiosísimos. Entonces, un gran enmarcador en una galería los enmarcó y se los di a mi hija, que los tiene en Mérida, Yucatán. Mira, Ahora que vaya a Mérida le voy a preguntar si los está cuidando porque los jóvenes no cuidan así. Sí, no, no, no son todos, no medio, todos. son medio chiflados, medio locos y entonces no saben el olor de... siempre me dice, ay mamá, eso era en tus tiempos, todo fue en mis tiempos y más mis nietos, ¿no? Que me ven como si fuera Tutankamen No. o así. Oye, pero dile a tus nietos que nadie como tú va a estar tan bien a la edad o sea, fantástico, o sea, que todos soñamos con llegar a tu edad como tú estás, así que no te digan nada, al contrario, te tienen que admirar más bien. Oye, Elena, hay una cosa en el personaje que a mí como que me atrae un montón y me llama la atención y que tal vez no sé si corresponde como también como hablando de las épocas, ¿no? Pero este personaje, Lilus Kiku, que es un personaje que nace como en una casa como de una familia tradicional, papá, mamá, digamos, como con recursos, se nota que es una familia que tiene como una situación económica estable, etcétera, o buena, y es un personaje que es una niña que a pesar de estar metida en esta convención, tal vez, de una época, de digamos, convenciones de las épocas, es un personaje como si tuviese una habilidad científica o de curiosidad con el mundo, personaje como curioso, y también un personaje como atrevido, como curioso, con también un halo de capacidad de soñar, de fantasía, ¿no? Cuando ella sueña que se va a casar. ¿Tú compartes esta como análisis de la personalidad de Lilus? Bueno, yo creo que Lilus es más bien, tiene muchísimo que ver conmigo, ¿no? Finalmente es a partir de mí misma. Quizá yo tuve una amiga, Eugenia Sousa, que me parecía también creativa pero era muchísimo más joven que yo. Bueno, muchísimo no, tenía como 3 años menos, pero cuando eres una niña de 10 y tienes una amiga de, bueno, 7 no se podría, pero de 13 con 10
sí hay una diferencia, ¿no? Las edades, casi, casi las amistades casi en esa se hacen por edades, ¿no? Porque hasta cuentas los meses de diferencia Sí, entre pues. unos y otros. Pero sí la idea de pues de ser una niña que se sale un poquito fuera de lo común, pues supongo que en cierta manera pues se debe a las lecturas, se debe también a la extranjería, porque yo llegué a México a los 10 y pico de años y todo lo de México me pareció sorprendente. La pobreza, yo no había visto eso en París, la gente descalza, las mujeres en la calle, las que llevaban rebozo, ahora ya nadie usa rebozo, pero se tapaban así la cara para que no las vieras y además se recargaban en la pared, caminaban lo más pegado en la pared para darte a ti el paso. ¿Por qué? Porque eras güerito, o porque tenías ropa mejor, o porque tenías zapatos. Y todo eso pues te impacta. Bueno, eso yo no lo conté en Lilus Kikus, pero recuerdo que sí me llamó mucho la atención. Y también me llamaron muchísimo la atención los albañiles en la calle, los que construían las casas, apenas veían a niñas así, de pelo largo, güeras, no sabes cómo te chiflaban, ya no lo hacen, te chiflaban y te decían adiós mi amor, adiós preciosa, adiós güerita, y al mismo tiempo que eso te podía pues halagar, también te daba miedo, ¿no? Porque era todo un edificio con trabajadores, además trabajadores muy pobres, sin cascos, ¿no? Gente que veías que en cierta manera se estaba jugando la vida porque estaban arriba y que se veía que no había, que había una tabla con dos cuerditas y de ahí colgaban y tú decías, bueno, pues se van a matar, ¿no? Van a morir. Entonces había esa cosa que jamás hubiera sucedido en Francia, ¿no? Igual. El peligro en el que vivían los demás, la seguridad en la que tú vivías, ¿no? La fuerza de los demás, que era muy presente, y el interés de los demás, porque si tú te vas a Nueva York, no hay una sola persona en la multitud que voltee a verte, ¿no? Y en México había eso de que tú eras así como una sorpresa en dos patas, ¿no? Que caminaba en dos patas, y todo eso yo supongo que marca a Sí. una niña, ¿no? Y que lo reflejaste en Fer. Sí. Bueno, me llamó mucho más la atención que mi medio social, que era el medio social convencional, ¿no? De la gente que desayuna pan con mermelada, ¿no? Al medio social por ejemplo, las muchachas que trabajaban en mi casa y que las oía hablar entre sí de los besos que les daba a sus novios, de los papás que las estaban esperando con su sueldo y de que ellas antes cuidaban borregos o caminaban con un haz de leña sobre los hombros durante horas y que, por ejemplo, la vida de ser sirviente en México pues les parecía un progreso, ¿no? Sí, no, yo también quería comentar que a mí me llama la atención que si bien Lilus Kikus está tan situada, pero cuando uno la lee, ¿cuántos son? 70 años después ya ahora, al mismo tiempo es tan vigente y tan transversal, por lo menos dentro de Latinoamérica. A mí me parecía, porque nosotros estamos leyendo desde acá, desde, bueno, Argentina, Chile principalmente ahora, y sigue, o sea, si bien tiene supongo que un rasgo biográfico, toda esta experiencia que usted está contando, de todas maneras es algo que es una experiencia común, quiero decir, para todas.
digamos, cuando fuimos niñas. Y bueno, además que el personaje, si bien es de una clase acomodada, tampoco tiene esa como humildad, digamos, diría yo, no sé si llama, pero que se presenta con esta preocupación ya de conciencia de clase, diría yo, de alguna manera, ¿no? De cómo Lilus habla, y su rebeldía también, por ejemplo, en el capítulo del concierto, como una rebeldía también contra esta escisión de la alta y la baja cultura. Entonces creo que eso lo hace como una personaje, una niña en tránsito, que somos todas, decía yo, eso yo lo sentía, por eso me gustaba tanto yo, pero también, o sea, mi hija, pero las amigas de mi hija, todos, digamos, de la comuna, y eso que pasaron muchísimos años, eso, pero ahora las experiencias que hacen surgir Lilu son bien concretas, pero de alguna manera todas compartidas, ¿no? Eso quería. Ah, bueno, pues yo estoy ahorita bebiendo leche y miel, el maná me está cayendo del cielo con todo lo que usted me dice, porque nunca me lo han dicho en México así, yo creo que los críticos o los lectores son más duros, nunca se han acercado a decirme todo lo que me está diciendo ahora. Así que se lo agradezco muchísimo. No, yo le agradezco a usted y tengo que contarle que yo, bueno, trabajo muchos años con su libro, también en otros ámbitos, y creo que la historia que ha inspirado también esto ha hecho llorar gente, o sea, mujeres creo sobre todo, ¿no? Porque creo que de alguna manera esas experiencias comunes también muestran la vulnerabilidad en que estamos todas las mujeres y las niñas principalmente cuando crecen, y que no importa dónde sea y no importa la clase social en estos casos, digamos. Entonces, en ese sentido, a mí me impactó también porque es como una primera obra y es una obra que fue calificada en literatura infantil y a lo mejor por eso no tan considerada. Entonces, bueno, a mí me parece una obra fascinante. Sí, qué bueno que me digan eso, ya me hicieron el fin de semana. Me voy a poner muy feliz. Pero yo no recuerdo que hubiera críticas, quizá porque como a las 2 semanas de que salió el libro, en primer lugar se hicieron creo que 500 ejemplares, que yo le di uno a mi tía, el otro a mi prima, el otro a mi otra tía, el otro así, al padrino, a lo que fuera, pero yo no supe, ese libro tuvo una sola crítica que fue muy buena de un crítico mexicano, Emanuel Carballo, pero en general pues era un libro, como se pueda llamar, casi clandestino, ¿no? Pero sí fue la punta de flecha para toda una colección de libros en los que publicaron su primer libro Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Álvaro Mutis. Entonces creo que sí fue como un libro que inició una colección que fue preciosa, además de libros preciosos, pero yo creo que el tiraje era muy pequeño. Sí, yo quería preguntarle si cuando escribió Lilus Kikus porque usted empezó a trabajar muy temprano en periodismo, entonces si ya estaba haciendo periodismo. Yo creo que casi fue simultáneo. Claro, contó algo, ¿no? Porque dijo Bueno, que yo creo que Lilus Kikus lo escribí, lo dejé ahí guardado y luego se lo enseñé a Juan José Arriola, que inició esta colección que se llamaba Los Presentes, y entonces él decidió no solo publicar ese libro, sino lanzar toda una colección en la que, como dije, pues se dieron a conocer escritores que después serían muy, muy reconocidos, mucho claro, más que yo. porque, no sé, pero porque si bien no es muy explícito, en el Lilus Kikus hay varias voces, porque está la borrega, está la chiruelita, está también la otatlana, digamos que si bien no es que toman la voz, están ahí sus voces de alguna manera y sus experiencias. No sé si la borrega es la que se escapó con el presidiario o inspirada la que se escapó con el presidiario. Tiene que ver con Está buenísimo. Entonces pensaba en esto también, que es algo como que después caracteriza su trabajo, sobre todo con lo de Jesús, ¿no? Bueno, sí, y otras también. Jesús vino muchísimo tiempo después, pero sí, claro que tenía que ver. Bueno,
tiene que ver con esa mirada hacia el otro, hacia el exterior, ¿no? Porque, este, por ejemplo, lo que se llama el psicoanálisis o yo siempre pensé que iba a encontrar la respuesta en los demás, que difícilmente la encontraría en mí misma, pero sí la tenían otros, ¿no? Parece que es así, ha sido así, que la respuesta está en los otros. Sí. Oye, yo quiero volver un poquito al Dilu, quitarte un poquito más de tiempo, Elena, porque hay un capítulo que es las elecciones, que es un capítulo que además a mí personalmente creo que Fernanda se lució con la ilustración, a mí me gustó, siempre se lo dije a ella que me gustó cualquier cantidad de ilustración porque igual es como, es un capítulo donde resuena tan fuertemente con lo que hemos estado viviendo el año pasado sobre todo, o Todo este año, sí, desde octubre del año pasado. que fue una de las marchas más importantes de la mujer que hemos tenido en Chile, al menos por la cantidad de gente para el Día de la Mujer en marzo, y que hemos tenido como manifestaciones primero, y bueno, y antes en octubre tuvimos el estallido social, entonces ha habido un movimiento muy, muy fuerte en términos como de que la gente está manifestándose en la calle o estamos manifestándonos en la calle, que hay una presencia, digamos, de la gente en la calle y eso como la sensación de como estar todos juntos con un motivo, como con un propósito común, sobre todo en la época del estallido o en la marcha para el Día de la Mujer también, ¿no? O sea, que es algo que son movimientos que se han repetido en otras partes del mundo. Eh, ¿Cómo ves tú esta cosa de los estallidos, del feminismo, de las marchas, o del tema como de la participación como más como política, podría decirse? Bueno, del feminismo me considero feminista. Hubo una revista FEM, punto, en la que dirigieron dos grandes amigas, Alaide Fopa, que desapareció en su país, en Guatemala, y Margarita García Flores, que era la jefa de difusión cultural, bueno, del periódico de difusión cultural de la UNAM, y ellas fundaron esta revista FEM. Así que yo hace años, hace fácil 30 años me considero feminista. Yo siempre, por eso he tratado también en las novelas siempre de rescatar mujeres, a una soldadera en Hasta no verte Jesús mío, a Tina Modotti, una fotógrafa en una novela tinísima, a Leonora Carrington, obviamente, en fin, es una mujer, a Lupe Marín, que fue la esposa de Diego Rivera, y en fin, creo que toda mi obra, bueno, es horrible decir mi obra, bueno, todo lo que he escrito gira en torno a mujeres, me han importado muchísimo, bueno, salvo una novela y una biografía de Guillermo Haro, que fue astrofísico, porque también en la ciencia no hay ningún interés literario en la ciencia, y los escritores, por ejemplo, Carlos Fuentes, Álvaro Mutis, sabían atraer la atención sobre ellos y sobre su obra, pero los científicos jamás, nunca se hablaba de ellos, nunca se sabía qué hacía un astrofísico, que además tenía muchísima repercusión, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, sus investigaciones, sus trabajos, pero en México sí, se centraba en las vedettes y en las figuras literarias, que también hasta cierto punto podían ser vedettes, ¿no? Yo creo que Carlos Fuentes tuvo todo el interés que quiso tener, ¿no?
a lo largo de su vida hasta el momento de su muerte, ¿no? Sí, Entonces creo que todo eso, ese rescate de mujeres, de las soldaderas, sí fue como, pues algo que yo sentía que les debía a las mujeres y que les debía a las mexicanas, que las más olvidadas. Tenemos una gran novelista como Rosario Castellanos y solo se dice de sus novelas que son indigenistas, que son porque defienden a los indígenas de Chiapas. Pero pues ella es también una extraordinaria poeta o sí. poetisa, no sé cómo se dice. Bueno, hubo una revista FEM de Marta Lamas, que es una feminista verdadera, y una mujer, un ser humano espléndido, una mujer extraordinaria, y también ahora hay más posibilidad de reconocimiento para las mujeres. Sí. Ahora, por ejemplo, en el gobierno ya hay una paridad, 6 hombres, 6 mujeres, pero de todos modos falta, ¿no? Falta mucho. Falta mucho. Sobre todo En falta Chile mucho. no, en Chile no, en Chile están muy bien. No creas, no No. creas, nos falta también todo, sobre todo en la literatura, que el canon literario, digamos, o sea, es algo que estamos súper en deuda, o sea, los hombres, seguro a la Marta Brunet le decían que era una plagiadora porque una mujer no podía escribir tan bien como ella, por ejemplo. O sea, O así, son o son conocidas porque son tildadas de locas, como María Luisa Bombal, o bueno, vemos también, podemos ver en otros países, no de acá, pero no por su trabajo, sino que por su personalidad, como usted misma rescata ahí en Las Siete Cabritas, Nahui Olin, que básicamente es conocida porque era loca, entre comillas, y no por lo que ella escribe o lo que dibujó, pintó, ¿no? Y no pueden entrar al canon por eso, porque siguen siendo locas, no son. sí, Bueno, ya no tanto, hay que ser Sí, justos, ¿no? menos que Porque antes, pero Nahui Olin sí fue una mujer, ya al final, ahora yo creo que es más reconocida, ¿no? Sí, es verdad. Y Lupe Marín, pues, nunca escribió ni nada, o nunca pintó, pero su gran personalidad la hizo destacar, ¿no? Sí. sí. Así que sí, sí hay, pero siempre son como objetos raros, ¿no? Gente que se salió como decimos aquí, del huacal, o salió del camino trillado, ¿no? Está bonita esa imagen, salió el camino y trillado. Los gringos dicen salirse de la caja. Mira qué más poético es salirse del camino trillado. Mucho, mucho mejor. Como tú. A ver, no sé si quieres hacerle otra pregunta, Elena. no, por ahora no estaba. Estoy fascinada ya con lo que ha dicho. Sí, Elena, a mí como el último tema, sí, pero es que es un tema así como tal vez como qué bonito que tú en la época que escribiste este libro, el tema de la sexualidad o el tema de la maternidad más joven o qué sé yo, haya sido un tema que haya salido y que probablemente en Chile los libros omitían más bien esa temática de la sexualidad por ser un país católico, por no sé por qué, porque en realidad las mujeres que tenían hijos sin casarse eran como mal vistas, bueno, como también el personaje de aquí pero igual tomaste ese tema, ¿no? Y me parece como tan interesante que lo hayas tomado, o sea, lo hiciste como a propósito, me imagino, ¿no? O sea, fue como un... Bueno, eso fue en El amante polaco, eso fue en otra novela, ya es otra novela, entonces ya hablé allí, pero eso surgió, fue una cosa, yo creo pues no, la verdad no me acuerdo si fue accidental. Bueno, accidental fue todo lo que me pasó, pero no recuerdo si lo escribí antes o después de un ataque a,
en un periódico. Tendría que revisarlo. Ya, bueno, no, pero Ya, digo, ya se me olvida, se me bota un poco la canica, se me olvidan un poco las cosas. Pero sí, yo creo bueno, yo le pregunté a mi hijo, se lo enseñé todo y me dijo, está muy bien, está muy bien. Entonces eso fue, porque el chiste en todo esto es la protección de mi hijo, que además es un científico reconocido, un físico, tiene muchos alumnos, es lindo, lo quieren mucho. Bueno, ¿qué dice una mamá? Lo quieren sí, ¿qué muchísimo a su decimos las hijo. mamás? ¿Qué? ¿Qué decimos todas las mamás protegidas? ¿Verdad? Nuestros Siempre decimos que hijos. todos son maravillosos. Oye, Elena, ya estamos ya casi una hora quitándote tu tiempo y tu energía un No, montón. no me lo quitan, lo gano, lo gano. Yo quiero como primero como agradecerte por haber podido hacer este libro, porque estés con nosotros. Agradecer a Fernanda también, que es mi amiga, pero también es inspiradora de muchos proyectos editoriales. Y bueno, y además está como la ilustración que también a mí me pareció plástica y muy bonita, me gustó mucho. Así que agradecerte, este libro apenas se levante este tema de las pandemias, llegará a México de todas maneras porque tiene que circular, es significativo en tu país, pero tú también eres significativa en muchos otros países que también que queremos volver a darle vida a Lilus porque es una novela que nos interpela hoy en día, porque es una novela que es para las niñas de hoy en día también, y, y que es una novela que tiene muchos espacios como de esas reflexiones, de esas veces cuando uno lee novelas que no quiere abandonarlas porque está como que siente como que algo se va a acabar cuando termina de leerla. Yo creo que eso va a pasar mucho a los jóvenes, una mirada como refrescante, así que agradezco un montón tu tiempo, tu Lilus, tu historia también, todo lo que nos has compartido hoy día. Gracias por tu generosidad y esperamos con Fernanda apenas tengamos Feria del Libro de verdad, poder ir a verte en persona, abrazarte también en persona. Así que muchas gracias. Sí, yo también quería agradecerle mucho porque la primera vez que le escribí me contestó y a veces no siempre pasa eso, que alguien tan conocido, connotado, le conteste a uno sin conocerla y me autorizó a trabajar con Lilus y eso fue el puntapié para ir avanzando cada vez más y metiéndome en el personaje como propio también, ¿no? Yo lo siento propio con mi hija también. Así que gracias. Perdón. Ay, qué linda. Es que la Fernanda ha estado mucho tiempo trabajando con tu texto, así que es como también una concreción. Los libros tienen la cosa maravillosa de que finalmente es algo concreto con que uno llega a los espacios, a las personas, a los lectores, ¿no? Es una cosa es una cosa muy bonita que tienen los libros, ¿no? De llegar a las casas. ¿Ver? Ay, pues qué generosas han sido conmigo y qué regalo me han dado. Es un gran regalo, un regalo de fin de año maravilloso y de veras se los agradezco y atesoro esta edición tan preciosa. Y con estas ilustraciones que son para mí, bueno, por ejemplo, la de los pescaditos, la de esta niña que me gusta mucho, que no sea güera, porque en América Latina qué bueno que no hay tantos güeros, porque además ser güero siempre pues se une a que esa es la belleza, ¿no? Y me gusta muchísimo su pelo y me gusta muchísimo pues cómo se mueve, me gusta el concierto y los papás en el concierto y todo lo que está ilustrado, el árbol es una maravilla y ojalá y
se haga en México, pues ojalá y hablen de este libro, que además del que nunca hablaron. Así que a lo mejor ahorita piensan, cuando llegue a las librerías, ahorita le harán mucho caso gracias a ustedes. Te abrazamos, Elena, mantente sana y segura para poder encontrarnos físicamente y abrazarnos también y agradecerte tu generosidad, tu ser, realmente agradecerte muchísimo. Todos estamos, la Fer llora, yo también estoy súper emocionada, pero tenemos el privilegio, así que mantente sana para irte a abrazar pronto. Muchas gracias. Me voy ahorita a comerme un gran filete. No me gusta, pero para durar más. Ya. Gracias, Bueno. Elena. Chao, muchas gracias, adiós. Chao. 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 Chao.